Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú, Espíritu Santo, eres maravilloso. Nos haces experimentar un poco de Dios. Nos haces entender un poco más. Eres la voz directa de Dios hacia nuestra vida. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Jesús, porque sin ti no hubiéramos podido recibir. Gracias. Espíritu Santo, te pido que en esta hora seas tú guiando, seas tú estableciendo, seas tú dirigiendo todo lo que salga de mi boca. Que no sean por fuerzas humanas, que no sean convencimientos humanos, razones humanas, sino que sea tu Espíritu Santo directamente hablando a través de mí hacia aquellos que están escuchando, aquellos que van a escuchar después. Que sea tu Espíritu Santo ministrando cada corazón, ministrando cada vida, para así poder traer un mayor acercamiento hacia Dios. Muchas gracias. Amén y amén. Amén. En estas semanas, en estos días, últimos cultos, hemos estado hablando acerca de lo que es la gratitud y Ebenezer. Y es un tema que es muy controversial, es muy importante para nuestras vidas entenderlo. Y en el día de hoy yo vengo a hablar de algo que puede ser un poco duro, que es, el título del mensaje es Agradeciendo sin caretas. ¿Y por qué vengo a hablar de esto? ¿Por qué el Espíritu Santo me venía hablando de esto y me venía guiando en este sentir? Es porque en nuestra cultura normalmente se les enseña desde niños, a los niños se les enseña siempre a ser agradecidos, a dar las gracias por lo menos, ¿cierto? Entonces es algo que es como cultural. Dar gracias es algo muy como básico. Y hay algo curioso que yo puedo entender, que el no ser agradecido es algo natural, algo de nuestra carne. ¿Por qué lo digo? Porque si uno no le enseña desde niño a ser agradecido, como que automáticamente crecen siendo desagradecidos. O crecen los niños pensando que todo es, gracias, todo es como que todos tienen que hacerle las cosas a ellos porque sí, porque son ellos. Y si uno no les enseña a los niños desde pequeños a ser agradecidos, como que la naturaleza humana carnal los lleva a ser desagradecidos. Y entonces ahí entra un poco, o lo que vengo a hablar. Yo sé que esta historia la hemos tocado mucho en esto, la hemos tocado mucho en estos tiempos, en estos cultos, en estas administraciones, que está en Lucas 17, del 11 al 19. Y sí quiero leerla completa, porque siento que es importante. Lucas 17, del 11 al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, porque los hombres leprosos tenían como esa ley de pararse de lejos porque no podían entrar en contacto con nadie que estuviera sano. Entonces, el versículo 13 dice: y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué les dice esto Jesús? ¿Y por qué hay tanta obediencia de los leprosos? Porque en el momento en que los leprosos eran como sanados, eran curados, ellos para volver a su familia o volver a la sociedad, por así decirlo, ellos tenían que ir a los sacerdotes. Y los sacerdotes decían: ya, usted que fue leproso, ahora puede volver allá, a donde está su familia, donde está todo. Entonces por eso Jesús dice esto. En el versículo 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra en sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces la mayoría al escuchar como esta historia, como que uno le da un poco de como un celo, no sé cómo definirlo bien, pero como que le da algo que lo hace sentir así como: ¿por qué nadie se volvió a agradecer a Dios o a Jesús en este caso? ¿Por qué nadie lo hizo? Si era algo maravilloso, el milagro que habían tenido ellos era maravilloso, porque esa enfermedad de lepra era una dictaminación de muerte hacia su vida. Eso significaba. Entonces el milagro que había hecho Jesús era maravilloso. Y nosotros sentimos eso como con recelo. Solo uno se devolvió. Y aquí yo quiero entrar un poco en el tema de agradeciendo sin caretas. Porque si nosotros como que empezamos a juzgar la historia en base a eso, empezamos a juzgarlo, ¿cierto? Porque lo vemos desde nuestro punto de vista, que estamos aquí, que quizás no estábamos en ese tiempo. Nosotros estamos sanos, no tenemos lepra, no tenemos ninguna condición que sea así, tan fuerte. Entonces, tampoco es que no nos ponemos en el lugar de ellos. ¿Saben por qué? Porque estas 10 personas estaban ahí apartados literalmente de la sociedad, apartados literalmente de sus familias. Entonces, no es por defenderlos, pero yo creo que lo primero que hicieron estos hombres fue pensar en: voy a ver a mi hijo, voy a ver a mi esposa, voy a ver a mi familia de nuevo. Entonces, esa sensación, esa emoción del momento los llevó a no devolverse. Y yo quiero hacer una encuesta aquí con Gerson. Le pedí si podía hacer una encuesta que todavía no la publique, está en la ahí preparada. Y yo quiero que la respondas tomando en consideración estas 3 cosas que te voy a decir ahora. Lo primero que quiero que tengamos en consideración: en la Biblia nunca se menciona que Jesús les haya dicho que Él los iba a esperar ahí. Jesús nunca les dijo eso. Entonces, en la situación de ellos no sabían si al volver iba a estar Jesús ahí, si los iba a estar esperando. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo:
que quiero que tomes en consideración. Y lo hablé recién. Estar en esa situación de leproso te aísla de todos tus seres queridos. Por lo cual, ellos hubiesen estado mucho tiempo sin ver a su familia. Quizás mucho tiempo o poco tiempo, no sabemos cuánto tiempo llevaban con esa enfermedad. Entonces, ellos querían verlos. Lo primero que se les debería haber venido a la cabeza fue ir a ver a su familia. Y aún más teniendo la condición de no saber si Jesús iba a seguir ahí. Entonces, y el tercer punto, yo creo que este es el más relevante y el que causó que menos personas se devolvieran, es, en ese tiempo no existía el Espíritu Santo todavía manifestado en las personas. Entonces ellos no tenían esa voz de Dios que los dirigiera. Y ahora sí quiero que publiquen la pregunta. La voy a ver. Y es, ¿tú hubieses regresado para agradecer? Estando en esa situación. La voy a ver aquí. Que me carga. Seducción, eso no lo odio. ¿Salió? Gerson. Hay una esta me gusta ahí. Mira, entra fe. Ya eran problemas técnicos. Ahora vamos a publicar la pregunta de verdad. Ya. Es una nueva herramienta, así que la estamos probando. Queremos siempre ir mejorando en pos de dar la mayor interactividad en esta. Ya. Ahí creo que ya lo publico. Ya lo pregunto. ¿Y por qué estoy preguntando esto? No, aquí no vengo a defender a los malagradecidos o desagradecidos. No vengo a hacer eso. Sino que vengo a hacerlo porque muchas veces nosotros somos imparciales con este tipo de situaciones y con este tipo de personas y juzgamos sin entender el contexto. Y Dios no quiere eso. ¿Y sabes por qué Dios no quiere eso? Porque Él busca que nosotros seamos genuinos. Y entender esa situación que quizás tú puedes estar mañana, te va a llegar a un nivel mayor. ¿Salió o no salió? Ya, no salió. ¿Sí? Ya. Bueno, sí salió. Ya. ¿Y la respondió gente o no? ¿Qué dice? Ya. Estamos aprendiendo todavía. Cada vez mejorando. Ya, entonces, ¿por qué? ¿Por qué le estaba diciendo? Porque Dios busca que nosotros seamos genuinos. Y entender la situación en la que estaban estas personas nos va a hacer ser agradecidos aún estando en su situación. Porque sí, quizás hay muchas excusas que yo podría darte de por qué ellos no volvieron a agradecer. Pero no te daré las excusas para que tú te excuses. Te daré las excusas para que tú entiendas y cuando enfrentes una situación así, aún así seas agradecido con Dios. Entonces, si yo entiendo que en esta situación quizás yo no hubiese sido agradecido, yo quería responder, pero a mí no me salió la pregunta, no sé por qué.
Yo no quería, o sea, yo hubiese dicho que no hubiese agradecido. Para la gente que no le sale hay que entrar y salir del stream. O sea, salir y entrar del stream. No entrar y salir. Salir y entrar. Ya. No, tampoco me sale, quizás porque yo soy administrador así. Entonces no me sale. Ya. Entonces, yo hubiese respondido que no hubiese regresado a agradecer. Y me baso principalmente en que yo soy muy de razones. Y sin el Espíritu Santo sería más de razones. Entonces yo creo que en ese tiempo yo no hubiese vuelto a agradecer. Quizá ahora, sí, porque ahora yo entiendo y el Espíritu Santo me lleva a tener aún más una mayor fe y agradecer a pesar de todo. Entonces, el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos moldeables. Literalmente, eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Que nos dejemos guiar por Él. Y si nosotros nos entendemos a nosotros mismos, que es muy importante, y entendemos lo que haríamos en esas situaciones, nos dejamos moldear más. Porque entendemos en lo que estamos bien y en lo que estamos mal. Entonces, o por ejemplo, no es por ejemplo. Tenemos dos tipos de... Escribo por ejemplo y no un por ejemplo. ¿Por qué hago eso? Ya. Tenemos dos tipos de formas en que somos hipócritas. Déjeme disculpando esa palabra. En que somos hipócritas con Dios y no nos damos cuenta. Bueno, yo vengo a hablar de dos en referencia al tema. La primera es: no agradecemos a Dios por lo básico que tenemos. Y eso quiero leerlo en Santiago 1:17. Tremendo. Bueno. ¿Está ahí? Sí, ya. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y por qué en el primer punto yo hablo de no agradecemos a Dios por lo básico que tenemos? Y es algo que es muy confrontacional hacia nuestras vidas. Y es que cuando nosotros tenemos algo bueno, asumimos que eso ya es normal, que ya está, como que la palabra que se usa mucho en estos tiempos, que lo normalizamos. Como que entendemos que es normal estar bendecido, vivir en un país bendecido. Y no agradecemos por eso. Y somos literalmente hipócritas con Dios por no agradecer por eso. Y eso lo veo muy reflejado en estos movimientos sociales que han habido en los últimos tiempos, donde quizás se ha criticado mucho el sistema de salud, se ha criticado mucho lo de la educación y todo eso, y vemos los datos, vemos la información que hay, y literalmente somos el mejor país de Latinoamérica en ese sentido. Literalmente. Pero estamos siendo desagradecidos con Dios, sobre todo los cristianos. Estamos siendo desagradecidos con Dios porque ya nos acostumbramos a eso. Y tampoco estoy diciendo que, porque eso también se dice mucho, que no porque estamos mejor que los otros estamos bien. Tampoco estoy diciendo eso. Pero no entendemos y no comprendemos que eso es lo que tiene Dios para ti hoy. Y eso es bueno para ti. Ni siquiera agradecemos porque tenemos, literalmente no agradecemos porque tenemos agua en nuestras casas. Porque tenemos una llave en la que podemos tomar agua, sacar agua y bañarnos con esa agua.
No agradecemos porque no tenemos que estar, literalmente hay países donde les pagan $1 al día por estar todo el día en el trabajo. Y si esas personas se paran de ese puesto de trabajo, lo pierden. No agradecemos por eso, porque no estamos en esa situación. Y obvio, no estoy diciendo que la voluntad de Dios es que la gente esté así. No estoy diciendo eso. Pero ¿en quién estamos confiando? ¿Por qué no estamos agradeciendo? Si agradecer también significa reconocer, o reconocer que es Dios nuestro sustento. Ya quiero ir al segundo punto. Este creo que es más confrontacional que el otro. No, creo que no. Ya. Agradecemos a Dios cosas que Él no nos dio. Y eso quiero que lo veamos en Colosenses 3:17. Recuerda que estas son formas en que somos hipócritas con Dios. Colosenses 3:17. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Y esto es un poco duro porque muchas veces tenemos como facilidad en agradecer. Muchas veces se nos predica de ser agradecidos y tenemos facilidad de agradecer. Y quiero ser muy cuidadoso con esto, porque estamos agradeciendo cosas que no son la voluntad de Dios. Le agradecemos a Dios cosas que Él no nos quería dar. Por ejemplo, nos proponemos a comprar un auto. Entonces, cuando uno va a comprar un auto, necesita dinero. Para conseguir ese dinero, no quiero irme a casos más extremos, a otro tipo de casos, pero para conseguir ese dinero, por ejemplo, esta persona trabaja todo el día. Tiene 3 trabajos. Y deja de lado todo, deja de lado su familia, deja de lado lo que Dios tiene para él, deja de lado todo. ¿Y después qué hace? Cuando ya consigue el auto, consigue el dinero para comprar el auto y se lo compra, dice: gracias a Dios por tu bendición. Y eso como que nos forma más espirituales, como que nos hace sentir más espirituales. Pero Dios no quería eso. Quizás Dios sí quería darte ese auto, pero sin que tú tuvieras que trabajar 20 horas al día o 15 horas al día. Y estableciendo los lazos correctos con tu familia, mejorando tu relación familiar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Y aún más importante, mejorando la relación con Dios, hablando en intimidad con Dios. Entonces Dios te iba a bendecir de igual manera con ese auto. Pero tú estás confiando en tus propias fuerzas. Y hay algo que a mí siempre me ha marcado mucho de confiar en mis propias fuerzas. Cuando nosotros confiamos en nuestras fuerzas... mira, ahí me salió la pregunta. Espectacular. Ya respondí, ¿viste? Tremendo. Ya. Entonces, algo que me ha marcado mucho siempre con esto de
luchar con tus propias fuerzas, es que muchas veces nosotros creemos que eso igual es bueno, de cierta manera. ¿Por qué lo creemos? Porque sentimos que estamos trabajando en Dios o trabajando para Dios. Pero déjame decirte, no confíes en tus propias fuerzas. Porque los planes que Dios tiene para ti no son suficientes tus fuerzas. Para los planes que Dios tiene para ti no valen tus fuerzas, no son suficientes. Solamente encontrando un renuevo en Él es que nosotros podemos llegar a cumplir esos planes. Y ya ahora sí, hablando un poco más acerca de la gratitud, sobre todo sin caretas. La gratitud normalmente se definen o lo definen en la Real Academia Española y en distintos lugares, lo definen como un sentimiento, así como que yo vengo así y hacen un favor por mí y yo soy muy agradecido. ¿Cómo lo siento? ¿Cómo lo siento? Mira, mira. Oh, qué agradecido que estoy. Y yo digo, ¿cómo que un sentimiento? ¿Por qué un sentimiento? Es como definir el amor como un sentimiento. Y bajo mi punto de vista, no es un sentimiento solamente, sino que es una manifestación, es una actitud. Porque aunque quizás yo no sienta nada por lo que ha hecho Dios, yo aún así soy agradecido con Dios. Yo aún así tomo esa actitud, tomo las acciones que me llevan a ser agradecido con Dios. Porque no es un sentimiento. Quizás sí después uno forma ese, no sé, como ese buen gusto, ese buen sentir, o el sentir grato cuando uno está agradecido. Porque uno se siente bien, ciertamente en algunas ocasiones. Pero Dios nos lleva a agradecer incluso en momentos difíciles. Y yo no estoy sintiéndome grato cuando estoy ahí en un momento difícil. Pero aún así soy agradecido. Mis acciones demuestran mi gratitud. Creo que voy terminando. Ya, voy terminando. Sí, voy terminando. Entonces, seamos siempre agradecidos, dejando las caretas. ¿Por qué crees que te hablé todo lo que te he hablado hasta ahora? Porque es algo que Dios me confrontaba. Es algo que Dios te puede estar confrontando ahora. ¿Y por qué nos confronta así Dios? Porque Él quiere quitar esas caretas. Porque esas caretas no hacen nada más que aparentar estar bien. Y aparentar estar bien no sirve de nada. Aparentar estar bien no sirve de nada. Sino que Dios quiere que tú estés realmente bien. Entonces, dejando caretas y construyendo una actitud correcta hacia Dios. Porque tenemos el Espíritu Santo. Como dije hace un tiempo, hace un ratito, debemos agradecer incluso el tener un grifo, el estar con vida, el poder ver, el poder oír y todo eso. El estar en un país donde no tenemos que estar en ese puesto de trabajo todo el día o lo perdemos. O incluso, porque muchas veces nosotros agradecemos, y déjeme decirlo, con eso me incluyo, solo agradecemos por las cosas.
Solo agradecemos por cosas. Solo entendemos que Dios nos da cosas. ¿Y cuándo fue que agradeciste por tener un hijo? Por tener a tu esposa ahí que te pueda acompañar. El amor de ella. O más aún, más importante aún, el amor de Dios. ¿Por qué no agradecemos el amor de Dios? Si es algo fundamental para nuestra vida. Y no es una cosa. No es algo terrenal. No es algo tangible. Quizás lo puedes sentir, sí. Pero no se toca. No es visible a los ojos. Tampoco te estoy diciendo que es agradecer por agradecer, porque sí, porque tenemos que agradecer, porque el hermano me está diciendo que tengo que ser agradecido. No te estoy diciendo eso, sino que tú tienes que realmente entender por qué estás agradeciendo, por qué Dios te puso en esa situación difícil, por qué Dios te trajo esa enfermedad, por qué Dios permitió distintas cosas en tu vida. Porque eso te va a llevar a entender y a cambiar como Dios quiere. No sirve de nada agradecer con careta, porque eso literalmente es agradecer con una careta puesta, de decir, gracias Dios, estoy mal pero gracias. No es eso, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú agradezcas porque realmente entendiste que era lo mejor de Dios. Y aún sin entenderlo en el momento en que estás, aún así si lo entiendes después, eso no importa. Eso no es relevante para agradecer. Tenemos que agradecer a pesar de todo. Y ahora sí que termino. Conclusión, terminamos. ¿Sí? Ya. Dios nos ama. Ser agradecido nos eleva. Pero hay que hacerlo sin caretas. Ser agradecido te eleva a un nivel mucho mayor con Dios. Porque te lleva a entender distintas cosas. Te lleva a entender procesos. Te lleva a entender cosas buenas. Porque las cosas buenas también hay que entenderlas. También tienen un porqué. También tienen un para qué. Si Dios te bendijo con un automóvil, con lo que sea, con una camioneta más grande, es para que tú la uses para su reino. No es porque tú fuiste la mejor persona del mundo y no. Dios quiere que entendamos y que seamos agradecidos a pesar de todo y con todo. Porque eso nos hace aún más dependientes de Él. Y como lo cantábamos hace un rato, si no lo tenemos a Él o en Él encontramos nuestra plenitud. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Solo en Él lo tenemos todo. Y debemos depender cada vez más de Él. Sin embargo, para empezar a que esto sea una realidad, debemos empezar a juzgar menos, en primer lugar. Como le dije, en la historia muchas veces estamos juzgando a esas personas que no agradecieron, sin entender sus motivos. Y al no juzgar, poder entender y a quitarnos esas caretas que están poniendo ellos. A los que no estamos juzgando,
Debemos entender para no ponernos sus caretas. Porque sí, son caretas. Pero no los juzgues. Llévalos a entender en el amor de Dios que no sirve de nada aparentar estar bien o agradecer de forma humana, de forma de labios. Debemos dejar, y al quitarnos esas caretas, dejaremos que sea el Espíritu Santo que nos dirija y nos moldee aún más conforme a la voluntad de Dios. Y es un poco un spoiler de mañana, pero el Espíritu Santo es quien nos dirige. El Espíritu Santo nos va moldeando. Es la voz directa de Dios en nuestras vidas. No permitamos que por caretas, que por distintas situaciones, excusas que pongamos delante del altar, delante de Dios, se nos niegue el paso. Gracias, Señor. Gracias te doy, porque a pesar de todo tú siempre estás con una palabra, tú siempre estás con la palabra necesaria para nuestras vidas. Sea una palabra de aliento, sea una palabra de corrección, sea una palabra de dirección. Tú siempre estás ahí. Y en ti, solamente en ti, dependiendo de ti, es que podemos entrar aún más profundo, llegar aún más profundo. Te pido ahora, hermanos, si pueden poner la mano en tu corazón, los que están en su casa o en donde estén. Te pido, Espíritu Santo, sé tú ministrando a cada vida, a cada corazón. Que no nos dejemos engañar, que no dejemos que nosotros mismos pongamos caretas. Guíanos hacia encontrar esas caretas que muchas veces son implícitas o que ponemos ya por normalidad. Te pido, Espíritu Santo, sé tú cambiando nuestras vidas, sé tú cambiando nuestro ser. Moldéanos aún más, cada vez más de ti, Señor, cada vez más de ti. Es lo que necesitamos, es lo que queremos. Y por eso es que somos agradecidos, por eso es que te reconocemos. Entendemos y nos levantamos en esa gratitud, en entender que eres tú y es para ti, es por ti, es de ti. Todo es de ti, todo es para ti. Todo es por ti, Señor. No queremos más excusas. Quita las excusas de nuestras vidas. Que no sea temas de carácter, que no sea nada que pueda evitar tu mano moviéndose en nuestras vidas. Manifiéstate, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esa fue una palabra que ha marcado mucho mi vida. Porque como le dije antes, ser agradecido muchas veces se escapa de ese concepto de entender el detrás. De entender el detrás. Del por qué Dios está haciendo las cosas. Y por lo mismo ha sido un tema que siempre ha estado presente en mi vida. Amén. Y ahora sí vamos a... Si puede poner sus peticiones de oración.
También vamos a hacer la ofrenda. Ahí va a poner la cuenta el hermano Gerson, como la encuesta. Al final no sé cuál fue el resultado porque aquí no me aparece. Pero no importa. Lo importante es que cada vez aprendemos más a utilizar las plataformas. Y a interactuar con ustedes también, que eso es importante. Y creo que ganó el no. ¿O el sí? ¿Ganó el no? Ganó el sí. Ah, ya. Ya, muy bien, me parece. Espero que este mensaje les sirva para decir que no. Ya. Entonces, ministrar una ofrenda con un tema como este es como fácil, podría avanzarse. Porque ya dije todo en la prédica. Pero aún así quiero leer un versículo que lo he leído en otras ocasiones. Si el hermano Gerson me puede ayudar. Ya. Que está en Salmos 107, versículo 22. Amén. Salmo 107, versículo 22. Creo que no era este. ¿Qué dice? No, no era este. Lo escribí mal, ¿ven? Es un versículo que dice, déjenme buscarlo aquí. Yo sé que lo voy a encontrar muy rápido porque lo escribí. Podría leérselo directamente, pero quiero que tengan ahí la cita. Ah, sí, creo que es el mismo, solamente que otra versión. Aquí los teólogos aquí me están retando. Sí, creo que otra versión. Sí, sí, es lo mismo, dice lo mismo, pero otra versión. Ya voy a leer la otra versión y ustedes la leen en esta versión. Dice, presenten ofrendas de agradecimiento y cuenten con gritos de alegría lo que Él ha hecho. No tengo más que decir para la ofrenda, porque es solo eso. Entender lo cual agradecidos debemos de estar, porque agradecidos, como les dije, no es un sentimiento, es una actitud, y la actitud conlleva o trae consigo acciones, trae consigo acciones. Entonces, ¿tenemos las peticiones o no? ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser? Prenden el micrófono, gracias. El 2. Y ahora sí, no hay problemas técnicos. Oración por José Manuel Salinas, por sanidad, por la pastora Marcela, por la Fernanda, por las familias de la iglesia. Oración por toda la familia de la iglesia también, dice el hermano Daniel, y agradecer por la puerta laboral que el Señor le abrió. Amén. Amén. Gracias te doy, Espíritu Santo. Señor, te presentamos todas estas peticiones y estos agradecimientos de igual forma, llévanos a entender todos los procesos,
que puedas mostrarnos. Llévanos a entender lo que tengamos que entender para hacer aún más, para tener aún más intimidad contigo. Te agradecemos de igual forma, porque tú siempre estás presente en cada una de las familias que escriben ahí en el Facebook, que escriben las peticiones. Tú siempre estás presente, tu mano siempre se está moviendo. Yo declaro ahora que todo lo que tenga que ser, ahora empieza a ser generado, empieza a ser regenerado, empieza a mover, empieza a cambiar. Que si hay algo que está estancado, porque nosotros no estamos haciendo cosas, enséñanos lo que tenemos que hacer. Enseña a los que están ahí estancados, a los que piden por cosas y que tú estás esperando a que ellos se muevan en fe, que muevan algo en fe. Enséñales, dirígeles, guíales. Manifiesta ese corazón agradecido. Que ese corazón agradecido sea aún más confiando en ti, sea más confiado en ti. Gracias.